Me gustaría darle primero la palabra a Mamela, las damas primero como siempre, y también, bueno, que ella siendo de Ecuador estuvo ahí, no sé si sigue ahí en México, pero me gustaría que nos cuentes cómo fue esa experiencia, cómo fue estar ahí con Santiago Abascal, el gran líder de la derecha hispana en materia política, y qué fue ese evento. Bueno, gracias por la oportunidad y por el privilegio de empezar y por ser fiel a la tradición de la caballerosidad. Efectivamente, fue un sacudón total. Estuvo también el vicepresidente de Vox, Víctor González, que es diputado por Salamanca. De hecho, fue el primero de ellos que habló en el Senado. Fue un choque total y hay algo que no se está diciendo lo suficiente. Y es que tras la caída del muro de Berlín surge el Foro de Sao Paulo justamente para reorganizar la izquierda internacional. Con el triunfo de Bolsonaro, la izquierda se ve ante la necesidad de reorganizarse en otro suelo. ¿Y cuál es? México. El Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla, y este es un mensaje muy en particular para los liberprogres, el progresismo es el nuevo rostro del socialismo y los progres se han escandalizado a la par de la derechita cobarde y de la izquierda, y de hecho han sido los que han hecho los comentarios más insidiosos hacia quienes estuvimos en ese panel. Y claramente Abascal con su mera presencia agitó el avispero, como dice el refrán, y creo que es una oportunidad en términos bíblicos de separar la paja del trigo, que mejor de la cizaña. Entonces causó un revuelo dentro del Partido de Acción Nacional, que es un partido que nació a la derecha, pero que se ha izquierdizado sistemáticamente, y los que estaban en el centro, lamentablemente algunos de ellos incluso firmaron la Carta de Madrid y ahora se deslindan. Y aprovecho y comparto esta pulserita que me dio Germán Terch, y dice aquí, ser es defenderse. Y se le entrega justamente a los firmantes de la Carta de Madrid. Y esta expresión, ser es defenderse, es tan importante. ¿Por qué? Porque justamente nos habla de la integridad, ¿no? De cómo nuestros actos son el reflejo de quiénes somos, y como hispanidad somos una integridad, una integralidad y una unidad bajo una lengua y una cultura en común. Entonces, defender la Carta de Madrid es defender quiénes somos, y el hecho que la hispanidad es un escudo y un frente ante el avance del progresismo, porque nuestra cultura defiende tradiciones que trascienden las décadas, el territorio y las fronteras. Entonces, claramente la presencia de Vox va a inquietar a quienes no tienen identidad, a quienes se sumen, no suman, sino sumen de sumergidos, hundidos en el fango de la tibieza. Entonces, fue un privilegio estar, un tremendo dolor ver la tibieza de senadores que se expresaron con toda la vehemencia, la pasión contra la corrección política, y tras la presión de unos tweets, o quién sabe, en el peor de los casos, amenazas, eso no se sabe, se demostraron públicamente en contra de lo que pactaron públicamente. Es como que, bueno, firmaron la Carta de Madrid, pero después salieron a desligarse un poco de Vox. Carlos, ¿qué significó la llegada, el desembarco de Vox en México para vos y para aquellos que están dando la batalla allí en la arena política? Bueno, muchas gracias a todos, muy buenas noches. Vamos a aclarar un punto. Yo dejé de ser diputado el 31 de agosto, entonces ya no soy un diputado en funciones, sino solamente con el título de diputado 75ª legislatura del Estado de Nuevo León. Sí fue pues un terremoto político la llegada de Santiago Abascal, la llegada de Víctor y de Germán, de toda la caravana de Vox a México. Y empezamos a ver que esto nos da frutos porque ya se está desenmascarando aquellos progres que estaban dentro de Acción Nacional o de cualquier otro partido que están en contra del movimiento que estamos haciendo nosotros acá en México. Entonces, eso nos da la oportunidad de los que estamos peleando la batalla cultural, darnos cuenta quiénes van a ser y quiénes son y quiénes no son nuestros aliados, porque muchas veces nos damos cuenta, hablando específicamente de la senadora panista Lili Telles, pensábamos que era nuestra aliada. Es más, ese mismo día, con las declaraciones que ella hizo,
pensábamos que era aliada nuestra, hablaba sobre la ideología de género, habló sobre el tema del aborto, sobre no ser políticamente correctos, y vimos que hizo un cambio total, le llegó la tibieza, y eso fue lo que nos abre los ojos a nosotros que estamos en esta batalla cultural, a ver y a darnos cuenta quiénes son y quiénes no van a ser nuestros aliados, y específicamente ahorita con las declaraciones que ha hecho Acción Nacional a través de su página de internet, mencionando que el aborto, ellos están a favor de la vida desde la concepción, pero están en contra de criminalizar a una mujer. Entonces, al igual que los progres, estamos viendo que Acción Nacional no va a ser una opción de alianzas en ciertos temas, pero pues tenemos que ir más adelante, y creemos que para el 2024 posiblemente haya algunas fracciones que creemos, algunos partidos políticos locales, para poder trabajar más a fondo en el 2025 y poder crear una buena plataforma nacional. Raúl, bueno, ya te doy la bienvenida. ¿Por qué crees que se dio esta situación que, como digo, estuvimos viendo en los últimos días, pero sobre todo en las últimas horas, de tantos senadores que se comprometieron con la firma de la carta, que ahora de repente se están desdiciendo, se están dando vuelta o están aclarando que ellos no tienen nada que ver con Vox? ¿Es tibieza, es especulación política, es miedo? ¿A qué se debe? Pues buenas tardes, primero buenas noches a todos, gracias por la invitación. Sabes que yo soy panista, o sea, yo soy militante del Partido de Acción Nacional, y hace unos años fui secretario de comunicación del CEN del PAN, o sea, del Comité Ejecutivo Nacional. O sea, a nivel nacional manejábamos toda la comunicación, y esto significa también tener, digamos, un enlace con el Senado, con la Cámara de Diputados y con todas las entidades federativas. Yo creo que lo que está sucediendo ahora es que está habiendo presiones muy fuertes. O sea, no es gratuito todo esto. No firmas una carta y a los 2 días dices, siempre no, ya me equivoqué, me fui al extremo. O sea, evidentemente están siendo presionados los senadores, ¿no? No sé exactamente por quién los pueda estar presionando y todo. Inclusive nos enteramos por las redes sociales que este amigo que manejaba las redes sociales de Julen Rementería, que es el coordinador de los senadores del PAN, fue despedido, desgraciadamente, porque supuestamente a él se le atribuye el haber, digamos, creado este concepto de traer a los invitados de Vox a firmar la carta. A mí me parece, como panista también te lo digo, no nada más soy panista, también soy el presidente del Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano en México. Este tiene su sede en Brasil, es cercano al proyecto del presidente Jair Bolsonaro. Pero como panista también puedo decir que a mí me parece que la carta, lo digo muy honestamente, me parece que la carta de Madrid no tiene nada de ultra. Me parece que la izquierda durante décadas ha ya zombificado a la gente, ¿no? Ha influenciado mucho a la gente, ha hecho pensar que todo aquel que es de clase media, como doctores, médicos, ingenieros, o de clase más popular, meseros, choferes, no sé, que toda esta gente tiene que ser necesariamente de izquierda, porque la derecha solamente pertenece a los ultramillonarios, a los supermillonarios, a los potentados, a los magnates, a los que tienen aviones a su disposición. O sea, pareciera como que ser de derecha es algo ridículo cuando solamente eres un profesionista o un clase mediero. O sea, esa idea la vinieron inyectando todo el tiempo desde la izquierda. Recalcaron mucho esta idea, y entonces ahora llega un momento en el que parece ridículo que la gente diga que es de derecha. Hay un miedo, digamos, en México histórico a esta cuestión de reivindicarse o de aceptarse como gente de derecha, ¿no? Y también tiene esto una explicación que pues ya me fui un poco más atrás en la historia, pero digamos en la Guerra de Reforma, del siglo pasado, mediados del siglo XIX, en donde ahí sí, del siglo antepasado, ahí sí sería una división muy clara entre liberales y conservadores. Esta es la guerra en la que vive todavía nuestro presidente de México, que siempre está dividiendo a la población entre liberales y conservadores. De ahí viene también una cuestión de que ser conservador es algo negativo, porque finalmente la Guerra de Reforma, como quiera, la ganan de alguna manera los liberales, ¿no? Y por eso hay separación iglesia-estado. En fin, algunas cosas, no todas son negativas. Luego viene la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera,
y vemos también que se empiezan llegan al poder gobiernos que también tienen esta cuestión muy marcada de la separación iglesia-estado, son comecuras, como se dice, ¿no? Persiguen a la iglesia. Esto dio pie a la revolución cristera, bueno, a la guerra cristera, perdón, y tenemos un poco la idea de que ser de derecha es algo como muy raro, ¿no? Muy sospechoso, ¿no? A partir de los 60s, cuando hubo esta masacre de estudiantes en México, se encargaron estas personas, los herederos de este suceso desafortunado, de estar diciendo, ¿no? Que tienes que ser, de acuerdo a tu clase social, te corresponde ser o derecha o de izquierda. Tú eres clase mediero o eres clase popular, te toca necesariamente, ser de izquierda. Es una idea muy errónea, y así aquí tengo la Carta de Madrid abierta. Yo la he leído muchas veces, yo la firmé desde el año pasado. Hay unos 4, 5, 6 mexicanos que la firmamos, ahí aparecen en algunos de los nombres, pero no tiene absolutamente, quiero dejar en claro, no tiene absolutamente nada de ultra, nada de antidemocrático. O sea, están inventando cosas, es pura propaganda negra, pura propaganda negativa. Por ejemplo, voy a leer una frase: el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones. Pues esto se puede documentar, o ya está perfectamente documentado. Ahí está el caso de Cuba, está el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, el caso de Bolivia. O sea, no es algo, no es propaganda de la derecha, ni tiene nada ultra, son datos duros. Luego dice: el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades. ¿Dónde está lo ultra? O sea, no tiene nada de ultra, ¿no? Y por último voy a leer estas dos frases: la defensa de nuestras libertades es una tarea que compete no solo al ámbito político, sino también en las instituciones, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia. Y luego dice: en el respeto a la democracia, el futuro de los países de la iberosfera ha de estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia, por lo que los abajo firmantes expresan su compromiso de trabajar conjuntamente en defensa de estos valores y principios. O sea, el compromiso de la Carta de Madrid, de los que la hemos firmado, es con la democracia y con los derechos humanos, de donde no puede haber nadie ultra, que ultra es sinónimo de antidemocrático. Eso es para, en resumen, ¿no? Para no entrar en Honduras. O sea, ultra es antidemocrático. Esta carta es perfectamente democrática, no le veo ningún problema. Sí, bueno, el tema es que el arco, ¿sí?, está tan corrido a la izquierda por décadas de batalla cultural, que pareciera que a cualquiera que se oponga al comunismo de repente es de extrema derecha. Con respecto a la guerra de los cristeros, la película Cristiada cuenta muy bien lo que allí sucedió. Aprovecho para invitarlos a que colaboren. Y bueno, Mamela, vos hace un rato, bueno, hoy, no sé si hace un rato específicamente, tuiteaste sobre, ¿no?, esto de la tercera posición, que muchos ven como una virtud. Decir, bueno, yo no soy comunista, pero tampoco soy de extrema derecha, ¿no?, la ultraderecha, como dicen, y me paro en el medio, como si estar en el medio de dos posturas antagónicas fuera una posición virtuosa. Es como decir, estar, bueno, a favor de la pena de muerte, en contra de la pena de muerte, decir, bueno, yo apoyo la tortura, es decir, estoy como una especie de punto medio. Me gustaría que hables un poco sobre eso, teniendo en cuenta lo que han hecho varios senadores del PAN que anteriormente apoyaron la Carta de Madrid. No se oye. Así micrófono. Hola. Sí. Justamente puse en Twitter algo que es muy real, históricamente hablando, más en el caso de Argentino, que saben que la consigna por excelencia del peronismo era ni yanquis ni marxistas, es decir, ni izquierda ni derecha. El nacionalsocialismo, como su nombre lo indica, el nazismo es tercera posición, es ni izquierda ni derecha, aunque la izquierda le quiera adjudicar a la derecha, y muchas veces la derecha, en particular la derechita cobarde, le quiere adjudicar a la izquierda, pero la realidad es que es tercera posición. Lo mismo pasa con el fascismo, lo mismo pasa con el peronismo, que era socialismo nacional, es decir, están en un mismo eje. Cierto es que la socialdemocracia está en ese mismo eje, que es el centro.
Pero sabemos perfectamente que la socialdemocracia, más si tomamos el modelo europeo, sobre todo la Unión Europea, es la puerta que se abre hacia medidas totalitarias. Entonces, en ese sentido, asumir que no ser de izquierda ni derecha es ser centro, es ser moderado, no es real, no es históricamente correcto y tampoco es siempre moderado. Si bien hay matices, hay escalas, hay vertientes que son más totalitarias que otras, etcétera. Y justamente eso estamos viendo. Y fue un lamentable paralelo el que hizo la senadora Lili Telles en comparar a alguien como Abascal con AMLO. Y es importante señalar, o sea, en estos días, el gobierno mexicano, el canciller, se reunió con referentes del gobierno venezolano. Entonces, esa tolerancia que se tiene hacia el totalitarismo. AMLO ve como su ídolo a Allende, a Castro, ¿no? Entonces, por su martirio, entre comillas, se le toma a Allende como que era un hombre totalmente virtuoso y tal, pero la realidad es que, y es gracioso porque la izquierda y sobre todo los progresistas que alegan ser tan pro LGBT, sabrán que Allende escribió su tesis justamente en contra de la homosexualidad. Entonces, justamente la vieja izquierda era totalmente en contra, no solo en contra de la práctica moral, como pueden ser muchas personas, sino que abiertamente como penalizarla. Sabrán que Allende expropiaba fábricas que tenían matones matando gente, valga la redundancia. Y ni se diga Fidel Castro, a quien el partido Morena ha vanagloriado, ha celebrado, etcétera. En particular esta señora que lidera Morena, que tiene un nombre bastante particular, se me escapa, quizás Raúl me puede ayudar con eso, ¿cómo se llama? Tiene un nombre como ruso, ¿cómo es? Sí, bueno, Polemsky, pero ya no es la dirigente, está Mario Delgado ahora. Ok, pero ella todos los 1 de enero celebraba a la Revolución Comunista. Entonces realmente es muy reprochable. Yo creo que en ese sentido es importante estudiar las escalas políticas y saber que el centro no es necesariamente moderado y que dentro de la tercera posición hemos visto justamente totalitarismos muy crueles. Entonces ese falso medio al que apelan es una tibieza que desde una óptica teológica es más reprochable aún. Y es muy triste que hay esos falsos paralelos, ¿no? Porque, o sea, pintan un programa de lo que es Vox, ¿no? Dicen, la izquierda y la derecha son iguales, perdón. ¿A quién pide matar la derecha? ¿A quién? Nadie. ¿A quién pide matar a la izquierda? A los niños por nacer, a los más indefensos e inocentes de nuestra sociedad. Están pidiendo abiertamente que con recursos del Estado y el aval de la Suprema Corte se mate a seres humanos inocentes. ¿A quién pide la derecha, no? Entonces es importante señalar estas enormes diferencias y alegar ser un punto de medio entre eso y quién. ¿Cuál sería el punto medio entre no pedir matar a nadie y pedir matar a un inocente? O sea, ni siquiera existe ese paralelo, ese falso equivalente. Entonces es importante estudiar historia, es importante analizar los discursos y ver esta suprema mentira que nos vende. Bueno, el punto de vista teológico se refería, supongo, Mamela, a la frase que dice: a los tibios los vomitaré de mi boca. Bueno, Carlos, hay algo que decía Raúl hace un rato, que era este fenómeno de cómo se intenta hacer ver a la derecha como algo elitista, algo apoyado por un 1% de ricos y por gente desconectada de la realidad, cuando tenemos el ejemplo de Trump, el ejemplo de Vox, el ejemplo de Bolsonaro, que nos muestra todo lo contrario. La derecha hoy es algo popular, es algo más representativo de las clases trabajadoras, mientras que la izquierda progresista, la izquierda caviar, dependiendo de cómo le digan en sus respectivos países, se ha vuelto algo exclusivo de las élites. ¿Cómo se explica que haya tanto miedo a decirse de derecha en un país como México,
que es un país tan tradicional, con una población tan conservadora, tan respetuosa de la vida? ¿Por qué hay tanta desconexión entre la clase política y lo que representa el pueblo mexicano? Más que nada, yo creo que la principal solución por la cual tienen miedo a dar sus ideologías son dos cosas. Una es la ignorancia, por no saber a qué se refieren realmente con la derecha. Y en segundo, hablando en el tema específicamente político, el perder votos, el perder espacios. Sabemos que la izquierda y todo el tema progresista está manejado por la ONU y el Fondo Monetario Internacional, y recordemos que todo eso son recursos. Entonces sabemos que muchos de esos recursos se van a ver ahí detenidos si los partidos empiezan a manejar ese tipo de situaciones. Vemos lo que pasó en Europa, donde ya les están teniendo recursos a ciertos países por dedicarse a hablar en contra de la ideología de género. Específicamente no recuerdo si fue Polonia o Hungría. Sí, Hungría, a Víctor Orbán. Hungría, es correcto. Entonces, aquí yo creo que parte del cual mucha gente le dan temor es por ese tipo de situaciones, sobre todo en México. Y yo creo que ahorita no tenemos, veía una de las preguntas en las redes sociales, nos mencionaban si hay una opción en México en estos momentos como partido político de derecha, y no, en estos momentos no hay ninguna opción, todos son entre o izquierda. No hay en sí un partido político de derecha que estemos con esta situación que nos pueda dar o pueda darle una voltereta realmente, o puede ser una oposición para la izquierda que está teniendo Morena. Entonces eso sí lo vemos francamente una situación complicada para las siguientes elecciones presidenciales, porque no vemos, y menos con las actitudes que está tomando por el momento Acción Nacional, que vaya a ser una oposición real, porque yo creo que la gente no es tonta. La gente quiere una oposición valiente, una oposición que sea firme en sus ideales, y en estos momentos Acción Nacional no es la opción valiente que cuide sus ideales o que busque los ideales de la gente de México. Como tú lo has dicho, la gente de México es pro vida, pro familia, y no está siendo representada en estos momentos por ningún partido político. Posiblemente esté siendo representada por algunas personas, pero no está siendo representada por partidos políticos. Entonces yo creo que ahora es el momento de que empiecen a nacer una nueva opción política a través de un nuevo partido que represente la derecha, y que se cumplan al 100% sus estatutos y sus principios, porque ahorita en ningún partido se cumplen los estatutos. Hay militantes en el PAN que son progresistas, hay militantes en Morena que tal vez sean conservadores o pro vida. Entonces sí se requiere también que los partidos a sus militantes les pidan que respeten sus principios y sus estatutos. Raúl, ¿cómo se combate la agenda progresista y socialista del actual gobierno, teniendo en cuenta esto que pasó en las últimas horas, que parece que, salvo algunos pocos, no existe un real compromiso de la mayoría de la clase política mexicana de dar la batalla? Muy buena pregunta. Mira, sí, tiene razón Mamela cuando hace este recuento histórico de los diferentes tipos de izquierda, pero básicamente vamos a decirlos, la vieja escuela, que es la del marxismo, que pone a pelear a los pobres contra los ricos, ¿no? En el marxismo clásico es la lucha de clases, el proletariado debe pues acabar con la clase burguesa, acabar todas las expresiones burguesas, tomar el poder con las armas de forma violenta. Dijo Marx, ¿no?, que esto era algo necesario, no era opcional, se tenía que usar la violencia de forma necesaria. Entonces, esto tenía por fin imponer una dictadura del proletariado. Ok, pero sabemos que no va a ser una dictadura del proletariado, que va a ser realmente la dictadura de unos cuantos, de una élite, como sucede, por ejemplo, en Cuba. Eso es el marxismo clásico. Luego, en los marxismos ya posmodernos, ya se diversifica esta lucha,
entre, por ejemplo, homosexuales contra heterosexuales, feministas contra los hombres, o, por ejemplo, en Estados Unidos, pues muchos miembros de los afrodescendientes contra el hombre blanco, o en América Latina, el indigenismo contra pues los descendientes de los españoles o los mestizos blancos. O sea, son los nuevos supremacismos socialistas, hemos escrito sobre esto, ¿no? Entonces yo creo que aquí en México, bueno, en México y como en Estados Unidos, y creo que en todos los países de América Latina, se dan las dos izquierdas al mismo tiempo. Por ejemplo, en el gobierno mexicano, pues la mayoría de sus integrantes son de la vieja guardia, son expriistas, ¿no? Digamos, forjados en esta cuestión de la dictadura de partido, que duraron 70 años en el poder, y son herederos de la Revolución Mexicana, que son, digamos, de alguna manera, pues sí, izquierdosos, ateos, contra anticlericales, ¿no? Pero también se dan las influencias que sobre todo vienen de Estados Unidos, la influencia del progresismo, la influencia a mí me parece que no es tanto de la cuestión del marxismo posmoderno, yo no lo fincaría tanto no lo dirigiría tanto en Antonio Gramsci, sino más bien en Ayn Rand, esta filósofa rusa, naturalizada norteamericana, que parece uno que está oyendo a las señoras que usan el trapo verde. O sea, ella es la primera que dijo que el embrión no es un ser humano, que no había problema con quitarlo de encima, te podías deshacer de él como de una chancla vieja porque te estorba para tus proyectos, ¿no? Ella, recordemos que era una fuerte impulsora del individualismo extremo, ¿no? Se definía como minarquista también, pero es impulsora de este individualismo radical, ¿no? Que deja fuera el sentido de familia, deja fuera el sentido de perspectiva de familia y de conformar una sociedad que lucha por el bien común. ¿Cómo se le puede combatir a esto? Yo creo que lo que vino a hacer Santiago Abascal a México es muy importante porque vino a articular a la derecha, porque la derecha de alguna manera ha estado desarticulada. Los que han estado, digamos, unidos han sido las diferentes izquierdas en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo de Puebla, pero la derecha de alguna manera ha estado desvinculada. Apenas ahora se están haciendo nuevos acuerdos. Por ejemplo, el CIPAC acaba de ser, esta convención conservadora muy importante estadounidense, acaba de ser en Brasil. El próximo año va a ser en México, y parece que hay una invitación para ir para que se haga el CIPAC en Argentina, donde estás tú. Entonces me parece muy importante de esta manera el CIPAC, o sea, digamos, el conservadurismo estadounidense va también tejiendo sus redes y vamos sumándonos, pero también, por ejemplo, el movimiento en el que yo pertenezco, el movimiento cristiano conservador latinoamericano, tiene su sede en Brasil y también se va expandiendo por diferentes países, y así hay diferentes expresiones que van articulando. La Carta de Madrid es muy importante porque rebasa el continente americano y digamos, hace que nos veamos como algo más extenso, que es todo el mundo hispanohablante, toda España más toda América, ¿no? Y es una forma de irnos integrando conforme. Por ejemplo, me parece muy buena la Carta de Madrid porque es un contrapeso muy importante al Foro de Sao Paulo, y es una carta democrática como comentamos, ¿no? Aunque hay quienes no lo ven así, quisiera comentar las declaraciones de Mario Delgado, que es el dirigente nacional de Morena, que es el partido izquierdoso, el partido que fundó el presidente López Obrador. Dijo, reunión del PAN y Vox es una traición a la patria. Ojo con esto, ¿no? Traición a la patria. Dice, hoy tuve oportunidad de platicar con el vicepresidente. Bueno, esto lo dijo el 8 de noviembre. O sea, para él, la llegada de Vox y de Santiago Abascal es una traición a la patria. Pero ¿qué pasó cuando vino Pablo Iglesias? Recordemos que Pablo Iglesias, pues, es este conocido personaje de Podemos en España, o sea, toda la izquierda progre, ¿no? Dice, hoy tuve la oportunidad, lo tuiteó Mario Delgado el 8 de noviembre de 2020, dice, hoy tuve la oportunidad de platicar con el vicepresidente de España, Pablo Iglesias. Concretamos en generar nuevos espacios de reflexión sobre el futuro de los movimientos de emancipación y progreso de Latinoamérica. O sea, qué contradicción, ¿no? O sea, para él, Vox y lo que hace el PAN, de reunirse, acordar, eso es traición a la patria. Pero él, reuniéndose con Pablo Iglesias, no le parece más que una emancipación. En fin, hay un artículo que escribí en la Gaceta de la Iberosfera, donde colaboro, se llama Las manos de Pablo Iglesias en Morena, el partido de AMLO. Y ahí, por ejemplo, solo por mencionar algo,
Podemos, se habla de que Podemos, este partido español, presuntamente desvió para Morena en México 308.254 euros de dinero público que debían destinarse a cubrir gastos en las elecciones generales españolas de abril de 2019. Es decir, la izquierda es hipócrita, es mentirosa, difama, ¿no? O sea, porque Abascal no vino aquí a molestar absolutamente a nadie, vino a hacer acuerdos con los personajes que, digamos, lo invitaron, ¿no? Los panistas. Pero en cambio Pablo Iglesias y la izquierda mexicana, pues sí tienen una relación diferente que ya involucra dinero, y además todos están agrupados en el nefasto foro de Sao Paulo, que es un nido de alimañas, ¿no? De narcos y terroristas y bueno, todo lo que podamos pensar de malo, ahí está reunido el socialismo, el comunismo de América, ¿no? Por desgracia. Y hablan de traición a la patria, y con el dinero de los contribuyentes españoles financian sus campañas, y además, bueno, que en estos últimos días AMLO recibió la visita de una comitiva del democrático gobierno de Venezuela, así que parece que hay un imperialismo que molesta y otro que es bueno. Bueno, Mamela, no sé si estás por ahí, que no te estoy viendo. Estoy. Está, listo. Bueno, ¿qué es lo que podemos aprender de la experiencia de Vox en España, ya que lo tuvimos en México? ¿Qué es lo que pueden tomar las derechas o los partidos de derecha que se están formando, se van a ir formando en América Latina, para lograr algo similar a lo que hasta ahora logró Vox en España y lo que todavía puede lograr? Yo creo que hay que saber, ¿no? Lo que creemos. Nosotros somos, a fin de cuentas y ante todo, animales, y por eso respondemos distinto ante estímulos. Y no hay nada que desagrade y que espante más que la vivencia. La cobardía es señal de debilidad, no de diplomacia, no de reconciliación. Tu enemigo te va a respetar más si eres fijo. No se escucha mucho. A ver, Mabela, que te nos cortaste. Está interviniendo Si el foro de eres San Pablo. firme y estable en tus convicciones, a que si cedes ante él. Una cosa es la diplomacia y llegar a acuerdos, y otra... ¿Me escuchan ahí? Hola, Ahí- hola. Ahí ¿Me está. escuchan? Sí, ahí te escucho. Hola. Bueno, decía que es importantísimo reconocer que más vale ser odiado pero respetado y ser firme en tus convicciones que ceder ante tu enemigo, porque incluso te va a respetar más si eres firme en tus convicciones que si cedes ante él. Entonces, una cosa es ser diplomático, dialogar, llegar a un acuerdo, y otra cosa muy diferente es arrepentirte de lo que hiciste y dar un vuelco de 180 grados. Entonces, es importante en ese sentido señalar que no vas a congraciarte con tu enemigo natural, y que más vale regirte en tu postura y ser firme en tus convicciones que no estar ni con Dios, pretender estar con Dios y con el diablo, literalmente en este caso ante los sacrificios humanos. Entonces, en ese sentido, lo que nos va a esperar es un rechazo, una violencia, una campaña de injurias y esta idea tan firme que, digamos, bueno, por un lado, es importante ver y es cada vez más claro que los Liber Progress no son nuestros aliados. Podemos estar de acuerdo en ciertos aspectos económicos, pero el odio y el rechazo que tienen es tan profundo y es tan evidente, y en este caso fue realmente sobrecogedor, porque estaban tan a la par y con espuma en la boca. Y otra cosa, están muy firmes en esta idea que ni izquierda ni derecha. Entonces, ¿a quién son funcionales? A la izquierda.
100%. Compraron por completo la agenda progre. Compraron la agenda progre 100%, pese a que aunque el génesis es previo, ¿no? El libre progresismo tiene su liberalismo británico. Lo que va a hacer Ayn Rand es un gurú para quienes tienen una formación bastante superficial, aunque yo rescato muchas cosas de esa filósofa, sobre todo su postura ante el feminismo, ¿no? Hay una enorme contradicción en que sea abanderada de su causa principal, ¿no? Como es el aborto. Entonces, ahí vemos contradicciones en cada paso todo el tiempo, y vemos cómo son totalmente funcionales. Entonces, realmente, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Hola, Sí, ¿me sí. escuchan? Ok, porque me salió que se cayó la conexión, está lloviendo fuerte. Bueno, justo hablé hace un ratito, le escribí a Cristian Camacho, que es justamente el asesor parlamentario que fue suspendido por ser acusado de ser el coordinador de este evento. Y estaba muy tranquilo, muy tranquilo. ¿Por qué? Porque justamente tiene la conciencia limpia. Como dice el refrán, quien nada debe, nada teme. Y como dije en el Senado, la diferencia entre ese lado y este es que sabemos que nuestro premio será eterno. Y, y eso hay que tenerlo muy presente. Estamos luchando ante el mal, y eso invito a hacer conciencia a quienes nos escuchan y nos ven, que la batalla cultural simplemente es un frente en la guerra espiritual entre el bien y el mal. Y quienes están al servicio del mal son cada vez más explícitos y abiertos en su campaña, en su lucha, y por eso enfrentarlos e incluso ser mártires. No se oye. Ahí. Y pagar enormes consecuencias como quedar en el desempleo valdrá la pena, porque estamos en función de algo que la vida misma. Bueno. Le agradezco a Carlos Gordillo del Superchat, que dice: uno de mis principales temores es que en México llegue una figura tan nefasta como Irene Montero. Saludos a todos y muchas gracias por la donación desde México. Bueno, sobre Camacho. Esa figura como Irene Montero, Claudia Sheinbaum, no nos vamos tan lejos. Sobre lo que dijo Mamela de Camacho, quiero decirles que lo invitamos, no pudo sumarse por cuestiones personales, pero estuvo invitado y la idea era que participe del panel. Bueno, Carlos, con respecto a lo que decía Raúl, esto de cómo la izquierda se ha organizado de forma global, primero con el Foro de Sao Paulo, después con el Grupo de Puebla. ¿Cómo se puede hacer lo mismo, que es un poco la iniciativa de Vox, desde la derecha, pero sin caer en interferir en la soberanía de cada país? ¿Cómo se puede tener una agenda local de cada país, pero al mismo tiempo planear acciones conjuntas a nivel internacional para dar la respuesta ante esta izquierda que es globalista? Sí, yo creo que un evento de los más importantes es el CIPAC, que afortunadamente ya se está haciendo en estos momentos, o ya se hizo en estos momentos en Brasil, que posiblemente, y lo más seguro es que el próximo año sea aquí en México. Ya lo anunció Eduardo Verástegui, y también por ahí ya vimos que también en Argentina ya se está haciendo la invitación, donde se invitó a Agustín Laje, a Santiago Abascal, a Milei, a muchas personalidades. Entonces yo creo que mediante esos eventos la derecha puede empezar a formalizar todas las situaciones que hemos dejado pasar, y también a empezar a dar la batalla cultural en eventos como los que están sucediendo esta semana. Así que Agustín Laje, que está todo el mes en México, que damos un comercial aquí en Nuevo León, va a estar 17 y 18 de septiembre. Y en otras partes de la República donde están estos momentos. Son eventos muy importantes donde también, sin sobrepasar los límites de la ley, podemos acomodar las situaciones que están pasando en el mundo,
con temas de derecha, con temas de batalla cultural, que es lo más importante de lo que estamos viendo ahorita. Digo, porque podemos tener alguna similitud con partidos como Acción Nacional, que habla sobre la libertad económica, etcétera, pero ahorita una de las batallas más importantes es la batalla cultural. El tema de ideología de género y aborto en México está en el punto más alto. Hoy vivimos un día muy complicado con el tema de la Suprema Corte, el escuchar cada uno de los ministros a poner su postura ideológica, porque no fue una postura científica ni basada en la ley, es una postura meramente ideológica. Ver escuchar al ministro Saldívar mencionar que él está en contra de la vida es complicadísimo. Entonces yo creo que es el momento en que los mexicanos, y sobre todo los que tenemos la ideología de derecha, una ideología conservadora, una ideología a favor de la vida y la familia, tenemos que ponernos las pilas, despertar y buscar armar esos grupos para poder empezar a trabajar en la política. Yo creo que algo que le falta a todos los mexicanos, o que nos falta a todos los mexicanos, es la formación política. Yo tengo 3 años trabajando en política y yo vengo de la ciudadanía, yo no vengo de una política, yo tengo 3 años trabajando en esto solamente, y creo que lo que más nos falta es la formación política para poder sacar adelante nuestros temas y poder evitar ser engañados por esa izquierda progresista que está acaparando todos los medios, todas las redes sociales, con su información falsa, con su información maligna que le llega no solamente a los adultos, sino a los jóvenes, y que por ahí está empezando su batalla cultural. Bueno, con respecto a lo que dijo el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que bueno, le reconocemos por lo menos la honestidad intelectual, o tal vez que lo traicionó su inconsciente, que dijo que estar a favor del aborto es estar en contra de la vida. Está, bueno, el video está subido en Altmedia OC, en Twitter y en Instagram, así que si están suscritos al canal o están viendo esto, además de suscribirse obviamente, si no lo están, los invito a seguirnos en nuestras redes para no perderse ninguna novedad. Raúl, bueno, teniendo en cuenta esto que nos contaba Carlos de la difícil situación del aborto y otras cuestiones que se están dirimiendo, me gustaría que nos cuentes un poco cómo es la situación política actual de México, un panorama general, más que nada para aquellos que no viven en México y que quieren saber qué está pasando en el país. Muy buena pregunta. Bueno, empiezo por comentar que ahorita, bueno, estamos viviendo este problema de que 11 ministros de la Suprema Corte, pues ya inauguraron, como decía yo en la mañana en otro programa, ya inauguraron lo que se puede conocer como la dictadura de la toga. Ya hay una dictadura de la toga, y así se le conoce a los ministros del Supremo Tribunal Federal en Brasil, que hacen y deshacen lo que quieren. Pero en México se acaba también de inaugurar de alguna manera la dictadura de la toga, y esto es muy grave porque marca un antecedente, marca un parteaguas negativo. ¿En qué sentido? Digamos, escogimos a los diputados, malos o buenos, votamos por ellos, son cargos de elección popular los que ellos ocupan, pero nunca votamos por los ministros de la Suprema Corte, que es además la máxima instancia del Poder Judicial. Nosotros no los escogimos, no responden a la gente, sino a sus intereses. En este caso son, sobre todo el ministro presidente Arturo Saldívar, pues se conoce que es muy cercano del presidente de México. Tiene una amistad que data de cuando menos desde 2018, cuando fue la campaña a la presidencia. Entonces hay una connivencia de alguna manera. Yo no pienso que el presidente en su persona sea alguien que pudiera apoyar el aborto. Me parece que en ese sentido no va por ahí él. Es un poco más hecho a la antigua, pero sí creo que hay presiones dentro de su gabinete, y quizás de Estados Unidos, del gobierno de Joe Biden, y también de organizaciones internacionales, supongo que de la ONU, de la OMS, que tienen esta agenda, que es una agenda total y absolutamente progresista, totalmente progresista, ¿no? O sea que si aquí nosotros fracasamos como defensores de la vida, defensores de los derechos humanos, como gente pro vida, activistas pro vida, fracasamos en la defensa de los niños en gestación, ya no va a haber instancias a donde recurrir. O sea, sí hay, pero es un cuento porque tienen esta agenda. Si la agenda viene de fuera, el progresismo no es un invento mexicano.
Luego, ayer fuimos a hacer una clausura simbólica, servidor junto con otras 20, 30 organizaciones, clausuramos de manera simbólica el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación porque iba a suceder esto, sabíamos que iba a suceder esto, leímos el comunicado y en ese comunicado se habla de que los ministros son progresistas, tienen esta ideología y de alguna manera lo que quieren es imponerla con sus facultades metaconstitucionales, ¿no? No importa lo que esté plasmado en la ley, sino la interpretación que ellos hagan. Esto es un detalle muy importante porque en Brasil, como ahora también en México, se usa para cualquier cantidad de cosas. La Constitución puede decir blanco y ellos dicen, no, a ver, mi interpretación es que es negro, y entonces es negro. Ya no cuenta aquello que está plasmado, el positivismo de la Constitución o de las leyes, tampoco cuenta lo que hace el trabajo de los legisladores, como el de Carlos, tan importante, entre otros también defensores de la vida, sino cuenta la interpretación de estos 11 señores. Bueno, además de este grave problema que tenemos, por ejemplo, la militarización de los espacios civiles. O sea, los militares están ocupando, están haciendo funciones y ocupando puestos en cargos que no tienen por qué tener, porque la Constitución dice que solamente se deben de encargar en épocas de paz de cuestiones relativas a la seguridad, y están ahorita están construyendo un aeropuerto, luego están administrando aeropuertos, puertos y minas, aeropuertos, puertos y aduanas, minas no, están tienen a la Guardia Civil, que también ya depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuidando la vacunación. Entonces vas a vacunarte y ahí están con sus ametralladoras, las personas del ejército, personal militar. Entonces, esto es absurdo, ¿no? Además de eso, tenemos proyectos pues absurdos de la llamada cuarta transformación, en los que se nos va a ir un dineral, como el Tren Maya, el aeropuerto que mencionaba yo, que están a cargo de los militares, en fin, entre otros, ¿no? Van a tener en estos días, ya si no es que ya entró en todos lados en vigor, el control de 20 congresos estatales para Morena, 20 de 32. O sea, y creo que, desgraciadamente, el próximo año van a tener todavía más gobiernos estatales. O sea, sí tenemos un problema los que somos opositores, y por eso yo creo que deberíamos estar unidos y no estar con estas divisiones, ¿no? No sé por qué quieren estar tan al centro. Hay un centrismo exagerado en México, y esto se notó con estos senadores y otros panistas que salieron a criticar a Vox. Pues debo decir, Vox, también me quedó un poco desde hace rato el poder decir esto. Me parece que no es racista, ni xenofóbico, ni antimigrante, ni fascista, ni homófobo. Por ejemplo, en cuanto a lo racista, que es lo que más, uno de los adjetivos que más le tildan, le ponen, tienen a un diputado que se llama Ignacio Garriga. De Cataluña. Sí, de Cataluña, exacto, y es vocero nacional de diputado local, pero es vocero nacional de Vox. Él es pues de raza negra, ¿no? Es un afrodescendiente. Y anda tan tranquilo, ¿no? Le alza la mano Santiago Abascal a él. O sea, no hay ningún problema con eso. Es ridículo lo que están diciendo de Vox. Realmente son puras calumnias, ¿no? Entonces, disculpa que te interrumpa. No, yo estuve buscando, hablando de ese tema, algún afrodescendiente en el gabinete de la 4T y no hay ni uno. Ni un afrodescendiente. No, pero te voy a decir una cosa muy seria que hay también dentro de lo que me pregunta Juan Antonio. Es que también hay un como neoindigenismo o neopaganismo. O sea, hablábamos de la guerra de reforma, a la que tanto hace referencia el presidente de la República, que es la que separa la Iglesia de Estado, y se genera un laicismo. Este laicismo pareciera, pues, realmente debería ser entendido bien en el liberalismo clásico, como que no hay una religión oficial, no hay una religión de Estado, es decir, no somos católicos a fuerzas. Eres católico si quieres, o eres cristiano, o eres de hindú, budista zen, o de la expresión religiosa, o de la disciplina espiritual que tú quieras. No hay una religión oficial. No estamos en Egipto con los faraones, ¿no? O sea, no tienes la obligación de hincarte ante ningún dios. Pero viene el 13 de agosto, que es el aniversario de los 500 años de la toma de Tenochtitlán por los españoles. Unos 500 españoles, pero un montón de indígenas. Quizás 10,000 indígenas, los tlaxcaltecas, los cholultecas, en fin, gente de cerca que odiaban a los aztecas. Pero el gobierno de México, ¿qué está haciendo? El gobierno federal está reivindicando a los aztecas como si fueran la única etnia. Son 68 etnias, cuando menos, en el país.
Y ellos están reivindicando a una que además era un imperio, y además que era un imperio sangriento, que ofrendaba, es un decir, bueno, sí, sacrificaba textualmente, esto no es un decir, son hechos reales, a sus enemigos en altares, a sus diferentes dioses. Por ejemplo, a Quetzalcóatl. El problema es que el gobierno federal está usando como logotipo a Quetzalcóatl, como logotipo de gobierno. Tienen un Quetzalcóatl. Entonces, la serpiente emplumada. Sí, es la serpiente emplumada, ¿no? Si así lo queremos traducir. Y ponen en la calle, en el Zócalo, enfrente de la catedral y en otros lugares, grandes Quetzalcóatl, ¿no? O sea, digo, si se dan cuenta que esto no es como una piñata, ¿no? O sea, no es un adorno ni un objeto simbólico. Bueno, la piñata no es tan adorno, tiene muchos simbolismos que son los pecados capitales, son los picos, pero ponen a Quetzalcóatl, y hay que recordar que esto es un dios indígena, un dios de los aztecas. Están cayendo en un neopaganismo, y como lo hace un gobierno, pues entonces realmente ¿dónde está la laicidad del gobierno, no? Entonces, también tenemos este problema. Es otro de los supremacismos socialistas que yo digo, de los nuevos supremacismos socialistas, del indigenismo, ¿no? Entendido así como la reivindicación de sus dioses, ¿no? Que nos quieren imponer. Tenemos que, ¿qué pasaría si en lugar de poner un Quetzalcóatl pusiera un Jesucristo, o pusiera la Virgen de Guadalupe? Entonces muchísima gente dirá, qué bueno, yo diría que qué bueno, pero ellos dirán, no, pues qué pasó. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer como opositores es no excluir nuestra fe. Me parece que nos quedamos en el avión, digamos, de que debemos ser laicos, y que la laicidad significa como no tener religión, no poder expresar tu religiosidad en ningún lado. Esto es ridículo en México, pero es una tradición en México, el que en el espacio público no se puede hablar de Dios, se ve muy mal y todo, pero ellos ponen a Quetzalcóatl y no quieren que nosotros hablemos de la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, de Jesucristo, de nuestras creencias. Soy católico y a mucha honra, no me avergüenzo en lo más mínimo, al contrario, me siento muy orgulloso. Yo creo que debemos de llevar nuestra religiosidad a todos los ámbitos de la vida pública y privada, no solo puertas adentro, sino puertas afuera. Y vemos el ejemplo de Estados Unidos: los presidentes juran sobre la Biblia cuando toman protesta, y en los dólares dice, en Dios confiamos, hasta en los dólares, viejo. Y en México pues les da miedo, ¿no? Les da miedo ser de derecha, les da miedo ser conservadores, cuando realmente el PAN es un partido conservador. Y mi propuesta para que también se articule la derecha es que si somos conservadores nos demos cuenta que el ser conservador tiene que ver con el respeto y la conservación de nuestras tradiciones. Y nuestras tradiciones evidentemente tienen que ver con la religiosidad, porque lo que le da forma a los valores de Occidente es la religión. O sea, no se puede pensar Occidente sin la aportación de la religión católica, sin el cristianismo, o bueno, vamos a irlo más ampliamente, sin la cultura judeocristiana. Está en todo, absolutamente en todo. Entonces, estos que quieren, dice el gobierno nacional, el gobierno federal mexicano, dicen 500 años de resistencia. Lo dicen en español, ¿no? Digo, ¿por qué no lo dicen en náhuatl? Además, el apellido de AMLO creo que no es azteca, López Obrador, sino... Es nieto de un español de Cantabria, hazme el favor. O sea, es nieto de españoles y se pone del lado de una etnia. Además es discriminatorio con las demás etnias, pues son 68 etnias, ¿no? ¿Por qué escoger nada más una? Es como el supremacismo de esa etnia, no debe hacer eso, ¿no? Tenemos muchos problemas, pero tenemos que articular, pero un factor de unión es la unidad también en la religiosidad. Debemos de reconocernos también como personas de fe y no excluir esto de la política. Esas son ideas, digamos, que no tenemos por qué comprarles a las viejas guardias de los del PRI y de la izquierda, ¿no? Finalmente, ¿no? Sin duda. Bueno, pareciera que la religiosidad debe ocultarse dependiendo de qué tipo de religión tenga, y que el laicismo se aplica también con una mirada bastante selectiva. Algo muy gracioso es cómo se reivindica el indigenismo o este neoindigenismo, como decís vos, Raúl, pero aquellos que lo reivindican, incluso aquellos que son efectivamente indígenas o descendientes de indígenas, lo son en su mayoría de aquellos que se aliaron a Hernán Cortés, en este caso, y a los españoles para derrotar al Imperio Azteca. Hernán Cortés, bueno, esto, no sé si Mamela, el grupo de Puebla, le dejó de intervenir en internet y si puede hablar, que ella lo va a saber explicar mucho mejor. El ejército de Hernán Cortés estaba compuesto por unos pocos cientos de soldados y más del 90% era un ejército indígena, así que fue en realidad una guerra entre pueblos originarios y no de españoles contra el Imperio Azteca, como quiere hacer creer el actual gobierno
mexicano. Y Carlos, ¿qué significó la llegada de Agustín Laje para México? Así como por ahí uno de los más grandes representantes de esta nueva derecha en Hispanoamérica. ¿Qué significó su llegada y bueno y esta gira, además de todas las que ha dado en los últimos años en tu país? Yo creo que es importante la llegada de Agustín Laje, como de Lupe Batallán, de Mamela, de todos los personajes que estamos involucrados en esta batalla cultural, porque aprendemos de lo que está pasando no solamente en México, sino que está pasando en otros países, y con el conocimiento y la expertise ya de ellos, yo creo que es importante para que todas las personas que lleguen a tomar una conferencia o un curso se den cuenta de lo que está pasando y sobre todo cómo debatir, que la verdad al tomar un curso ya sea de Pamela, de Agustín, de Lupe, es facilísimo el debate, ya que la izquierda progres no tiene argumentos sólidos y se caen inmediatamente. Entonces, es una ventaja para todos los que estamos aquí que en este mes Agustín esté en un ciclo de conferencias, y qué más que poder aperturar ese ciclo de conferencias en el Senado, escuchándolo junto con Santiago Abascal, escuchar también la experiencia de vida de Eduardo Verástegui, entre otros. Yo creo que es importante que cada uno en su momento pueda exponer algún tema en específico, pero ahora en el tema de Agustín Laje yo creo que es muy importante, sobre todo para esta batalla cultural. Bueno, y ahora sí, un último mensaje para ya ir cerrando. Bueno, ya que hablamos de Agustín, la Fundación Libre, que es la fundación de la cual es presidente, va a estar detrás de la organización de este evento de derecha. No sé si será CEPAC o si tendrá otro nombre acá en Argentina, que bueno, que en respuesta a esa convocatoria de Eduardo Bolsonaro, que bueno, esperamos que se pueda realizar. Obviamente se va a hacer en México y esperamos que también se pueda hacer en Argentina. Ahora sí, Mamela, no sé si estás ahí como para dar el cierre, y me gustaría hacer una pregunta abierta para que contesten los tres, que es si hay esperanza para América Latina en el futuro. Bueno, tenemos la llegada de Pedro Castillo en Perú, bueno, López Obrador, el Azteca en México, bueno, Fernández y Kirchner en Argentina, Bolsonaro está siendo bombardeado en Brasil, bueno, la vuelta del MAS a Bolivia, bueno, la situación de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, que ya todos conocemos, los ataques que está sufriendo Colombia. ¿Hay esperanza para América Latina? Y si hay esperanza, ¿dónde hay que buscarla? Mamela. Bueno, pasamos a Carlos. ¿Sí? ¿Me escuchas? Ok. Sí. No escuché bien tu pregunta, Gonz. Si hay esperanza para América Latina, teniendo en cuenta este difícil contexto, y si hay esperanza, ¿dónde está? Ahí? Ah, sí, ahí se te escucha, Mamela. Sí. A ver, Carlos. Sí, ok. Yo digo... ¿Hablo yo? No Hola. hay... Se te corta, Mamela, se te escucha muy, muy, muy cortado. Si gusta... Sí, a ver, Carlos. Ok. Sigue nomás, Carlos, adelante. Gracias, Mamela. Yo creo que no hay una batalla imposible, es una batalla difícil, es una batalla complicada, donde desafortunadamente la izquierda ha estado avanzando a paso muy firme, pero lo que tenemos de nuestro lado es la verdad, el sentido común, que eso nos está ayudando a avanzar también. Entonces creo que si hay esperanza. Ya sucedió en Estados Unidos cuando ganó Trump,
Ya sucedió, y al momento de ganar Trump ahora se lo quitan, pero yo creo que va a regresar. Ya sucedió en Brasil con Bolsonaro, vemos Milei en Argentina que está creciendo, entonces yo creo que hay esperanza, y hay esperanza para que en México también pueda crecer la derecha, una derecha que no tenga miedo a decirlo, sin complejos, una derecha que sepa hacer las cosas. Yo creo que la hay, yo creo que habemos personas con esos ideales que podemos sacar adelante en este país. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos, Mamela, Raúl, y estamos a la orden. Y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Carlos Leal MX. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Raúl, misma pregunta, ¿hay esperanza para América Latina? ¿Y dónde está esa esperanza? Si es que hay. Fíjate que yo creo que sí hay esperanzas. Yo soy un hombre de fe y de trabajo. Creo que tenemos la obligación de tener la esperanza de que sí podemos articularnos y seguir adelante, cambiar las cosas. Pero es muy importante que el próximo año, a nivel global, es muy importante que el próximo año, a nivel geopolítico, que Bolsonaro siga ahí, que pueda reelegirse, porque por el momento no tenemos a Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, está su movimiento, son 75 millones de personas que votaron por él, el movimiento MAGA, es importantísimo, no se han ido a ningún lado, conserva esta base, tiene el control del Partido Republicano, digo, para verlo de forma continental. Sí es cierto que llegó Pedro Castillo, y pues sí, bueno, pobre del pueblo, de sus amigos, hermanos peruanos, y está también López Obrador, pero como quiera tenemos que seguir adelante, y creo que independientemente de un gobierno a otro, nos estamos estructurando, nos estamos sabiendo vertebrar, nos estamos sabiendo reunir, estamos sabiendo abrir estos espacios, estar en redes, estar en programas, escribir libros, escribir artículos, y creo que poco a poco esto pesa mucho en la cultura, ¿no? Tuve oportunidad, por cierto, en la misma comida con Santiago Abascal, el viernes estuvo también Agustín Laje, muy bien, tuve oportunidad también de platicar con él, me da gusto que esté preparando por ahí un importante golpe contra la subcultura progresista woke. La necesitamos a nivel continental, ahí lo digo, no estoy cometiendo ninguna indiscreción, pero todas esas aportaciones me parece que son realmente fuertes, importantes. Entonces poco a poco vamos avanzando. Necesitamos no solamente ganar las elecciones, que es, digamos, lo último, digamos, la meta final, sino también a nivel cultural, cambiar la mentalidad, que la gente tenga la información disponible, y hay muchas ideas, deberían tener una agenda de cuestiones que hay que proponer y otras que hay que desmontar. Por ejemplo, que la derecha es solamente para los ricos, es un absurdo que tenemos que combatir. Hay derecha popular, y en México hay movimientos históricos que así lo reivindican, ¿no? Por ejemplo, el movimiento cristero, para ir más lejos, el movimiento sinarquista, y bueno, el PAN, aunque a algunos amigos y correligionarios del PAN no les guste así, ¿no? No hay otro partido, ahí sí tengo un poco esta cuestión, difiere un poco del estimado Carlitos, es que no va a haber otra opción, digamos, más grande, ¿no? O sea, el PAN es el partido opositor en México por excelencia en todas las leyes. El PRI y otros partidos pues son muy pequeñitos, no va a alcanzar, ¿no? Por eso es que yo creo que están con tanta necesidad de marcar el rumbo al centro, de no irse a los extremos, porque quieren, evidentemente tiene todo un fin electoral, pero aún así va a ser muy difícil vencer a la aplanadora de Morena, que va a tener la mayoría de los estados, ¿no? Necesitamos conservar Brasil, necesitamos ganar México en el 24, necesitamos ganar Estados Unidos. Son concurrentes las elecciones en México en el 24 con las de Estados Unidos. Entonces ahí va a haber muchas cosas que trabajar de manera conjunta. Yo estoy también trabajando algunas cosas con compañeros en Estados Unidos. Me parece importante que nos vayamos apoyando todos, que no tengamos agendas de puertas adentro de nuestras naciones, sino tengamos una agenda global, una agenda al menos del mundo hispanohablante. Pero sí, definitivamente que tiene que haber esperanzas, y además lo vamos a hacer en el nombre de Dios y buscando la gloria de Dios. No hay que tenerle miedo a la palabra global, aunque haya sido tomada por la izquierda. Coincido con vos, Raúl, hay que dar una respuesta global. Bueno, los invito a todos a suscribirse a nuestro canal, Altmedia, a colaborar con nosotros. Somos un medio independiente, hacemos todo esto a puro pulmón, a seguirnos también en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, en nuestras redes sociales. Para todos aquellos que no nos siguen, pueden ver
las noticias que subimos día a día, altmedia.com.ar para leer más en detalle aquellas noticias que subimos. Muchísimas gracias, Carlos, Raúl, Mamela, por haberse hecho presentes, por haber participado. Yo soy Juan Antonio y bueno, nos veremos la próxima. Muchas gracias. Gracias, Carlitos. Gracias, Mamela. Gracias, Juan Antonio. Gracias, Alexander. Nos vemos al otro. Un gusto compartir. ¿Ahí sí me escuchan? Sí. Entonces, ¿doy la palabra final o ya no? Sí. Dale. Sí, Mamela. Dale. Okay. Bueno, el viernes tuvimos justamente un evento con Agustín Laje y él se declaró pesimista. Yo sabrán que soy bastante optimista. Pero invité a los que nos escucharon y a quienes nos escuchan ahora o después que hay que ser realista. Y eso Ya no sé yo. Quiere una fuerte dosis de pesimismo que nos alerta la amenaza que se avecina y una dosis de super gran diferencia entre la izquierda y la derecha. Que la izquierda trata al humano como un problema y por eso lo quiere controlar. La derecha trata al humano como la solución y por eso apuesta a la innovación, a la solución, no a la prohibición, sino justamente a inspirarse en la enorme inventiva y creatividad humana. Entonces eso es importante también para romper ese estigma de lo que es supuestamente el conservador y es justamente apelar a ese ingenio humano. Entonces yo creo que sí hay esperanza, si ya se pudo triunfar en las urnas en el 2016 en Estados Unidos, en el 2018 en Brasil. Vemos también la respuesta que hubo a nivel legislativo en México, o sea, se transformó en un nuevo muro de Berlín. La Ciudad de México se dividió por la mitad. Y hubo un fuerte rechazo. Porque en México el voto es voluntario. Sin embargo, hubo una gran convocatoria y no era votar por el PRI, y está de parte de nosotros hacer que ese sentimiento se canalice hacia un bien mayor, y en ese sentido los animo a tener el entusiasmo de defender lo que merece ser defendido sin perder el temor y estar en alerta a la amenaza que se avecina. Bueno, ahí Mamela con un mensaje final dando ímpetu para dar esta batalla. Ahora sí, los despido. Gracias, Carlos. Gracias, Raúl. Gracias, Mamela. Y bueno, será hasta la próxima. No olviden. Hola, soy Mamela Fiallo Flor. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace mucho que me vienen pidiendo contenidos y la verdad no he tenido la oportunidad. Y por eso les pido una colaboración. Así mantengo contenidos activos cada semana. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden elegir los temas. Se comunican conmigo y voy semana a semana actualizando. Y tengan algo muy presente. Estamos no solo en una batalla cultural, sino literalmente en una guerra entre el bien y el mal. Y sabemos bien que del otro lado están bien financiados con tus impuestos. Así que bienvenidos a las colaboraciones y que surja de la iniciativa privada, de la solidaridad entre nosotros, para llevar la luz de la verdad en medio de un tiempo de engaño universal, como bien dijo George Orwell. Así que bienvenidos, pueden suscribirse y a través de Patreon pueden colaborar. Bienvenidos.